¿Tu hijo tiene celular con internet? ¿Sabes lo que significa, por ejemplo, que te manden un pack? ¿Cuánto tiempo dura una foto en Snapchat? ¿Sabes lo que es un grupo de confesiones? ¿Una story? Al parecer, no todos lo sabemos. En muchos aspectos, las redes sociales nos cambiaron la vida. ¿Pero te has preguntado cómo influyen en la vida de tus hijos? Hoy, muchos les damos libre acceso en las redes sociales. Pero a veces no sabemos de qué se tratan. ¿Cómo funcionan? ¿O cómo pueden afectar sus vidas? De esto es necesario hablar hoy. Del ciberbullying. Y hacernos preguntas simples y concretas. ¿Entendemos el mundo virtual en el que viven nuestros hijos? O al menos hemos intentado entenderlo. No basta solo con preguntarles si están bien. Tenemos que entender un poco más de su mundo. Que sepan que estamos con ellos. Que los miramos a los ojos. Y sobre todo entender que existe el ciberbullying. Nuestro rol es fundamental. Partamos por entender ese mundo en el que ellos están viviendo hoy. Muy buenas tardes, estamos en este nuevo Oliva Talk, ya el séptimo Oliva que estamos hoy día junto a una hermosa pareja, una pareja que nos va a contar su testimonio, más allá de la resiliencia, sino que de un testimonio humano de la pérdida de su hermosa hija y cómo ellos se reinventaron y fueron capaces con esta experiencia de poder ayudar y prevenir desde esta posición y de incorporar lo que es este aprendizaje duro, pero sí resiliente para otros, para muchos papás que hoy día podemos estar viviendo, nuestros hijos estar viviendo una experiencia como es el ciberbullying. Por tanto, va a ser hoy día una hermosa conversación muy humana junto a Emanuel Pacheco y Evangelis Zamorano, quienes son los padres de Katy Summer. Del equipo de Oliva nos acompaña Salomé Haddad, la directora del área social y comunidades. ¿Cómo estás, Salomé? Hola, Rodrigo, muy bien, gracias. Hola, Manuel, hola, Evangeline, le agradecemos por estar con nosotros hoy día y nada, pues Rodrigo, te doy el espacio para que comiences esta maravillosa entrevista. Bueno, aquí agradecerle a nuestros hermosos invitados, quienes están ahí esperándonos y ansiosos también de contarnos. Emanuel, le doy la palabra ahí para que nos cuentes un poquito de usted, en qué está la fundación, y ahí vamos a ir hablando y armando esta hermosa conversación. Bueno, hola Rodrigo, hola Salomé, ¿cómo están? Hola a todos los que nos están viendo. Nosotros somos Leli, Emanuel, más que Evangeli, el Leli para los cercanos y para todo el mundo. Nosotros en mayo, el 22 de mayo del 2018, vivimos un episodio que nos cambió la vida radicalmente. Ese 22 de mayo en la mañana partió como un día común y corriente, un martes, después del feriado largo por las fiestas navales de Chile, del 21 de mayo. Y partimos normal, yo entré aquí, este es el cuarto de nuestra hija Katy, yo entré a despertarla, a decirle que vamos a despertarse, que ir al colegio. Partió normal, yo tenía que ir rápido a una reunión al trabajo y nada nos hacía pensar que iba a ser un día que nos iba a marcar tanto. Al mediodía yo recibo una llamada de Leli diciéndome que Katy no había ido al colegio, lo cual me pareció rarísimo porque ella se fue con un amigo que siempre la llevaba al colegio. La tratamos de comunicar, de hablar, de contactar y no la podíamos ubicar. Yo me vine corriendo acá a la casa a buscar su computador y al abrir su computador me encontré con una carta que ella decía leer cuando me muera. Ese minuto eran como la 1 de la tarde, no entendía por qué Katy estaba dejando eso. Katy no tenía un episodio previo de depresión, ni de intento, ni de nada. Era una niña que cantaba guitarra desde que yo la conocí. Ella no es mi hija biológica, pero la conocí desde que tenía 5 años. Y toca guitarra desde que tiene 7, tocaba, cantaba y nació para ser artista. Había compuesto más de 13 canciones, nos dejó 21 canciones compuestas, dejó 13 grabadas, y esa fue la niña que siempre vimos, una niña muy extrovertida, con mucha energía, con muchas ganas de hacer muchas cosas, y vengo yo a su cuarto y me encuentro con esta carta que dice leer cuando me muera, y una carta en la cual describe cosas que le pasaron. Si quieren entender por qué pasó esto, vean esta página de Facebook, en este grupo de confesiones, vean estos escritos, como que decía eso. Me fui corriendo al colegio, en el colegio no tenía ni idea dónde estaba, no la podían ubicar, no nos contestaba el teléfono, hasta que a las
4 o 5 de la tarde nos avisa el grupo de búsqueda de carabineros que la encontraron sin vida en un café en Providencia. Y ahí fue cuando nos pasó la aplanadora de lo que eso significa. Y yo rápidamente, como Katy en su carta hablaba de ciberacoso, que era un concepto que yo no tenía ni idea qué era. Para mí redes sociales era Facebook, con suerte conocía Twitter, sí o sí estaba en LinkedIn, porque es lo que cualquier ejecutivo, cualquier empresa está, pero no entendía por qué podría llegar a agredirla por un grupo de LinkedIn, para ponerlo en términos de lo que yo podría haber entendido en ese minuto. Si en LinkedIn uno postea las cosas que está trabajando, lo que está haciendo, los éxitos que están logrando, las promociones, no sé, las cosas que tú como empresa, emprendedor, empleado estás realizando, y no entendía por qué te agredieron ahí. Entonces llamé a muchas fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y también a organizaciones del gobierno para tratar de entender qué pasaba y qué era el bullying y qué era el ciberbullying, porque no entendía nada. Y también en ese minuto me costaba muchísimo hablar de suicidio. Yo creo que me tomó como unos 6, 7 meses admitir que Katy cometió un suicidio, y pronunciar la palabra me costó 6 meses, fácilmente. Por medio de ese grupo de fundaciones empezamos a entender más del bullying, de la convivencia escolar, de lo que no habíamos visto, de lo que no habíamos visto, de lo que ignorábamos, de lo que conocíamos. Y eso nos llevó a empezar por medio de ese grupo de personas con las que estábamos reuniendo, a enterarnos de más y más casos como Katy. A las pocas semanas de perder a Katy nos enteramos de un caso de un niño en Santiago que porque sacó una prueba deficiente y le bajaba el NEM para ingresar a la universidad, decidió también quitarse la vida. Después nos enteramos de una niña venezolana de 12 años que, habiendo llegado a Venezuela, dejando a su familia en el país de origen, llegó a un colegio en Santiago y la empezaron a molestar por la comida que llevaba, por el acento, por las palabras que usaba, y no soportó la presión de haber dejado a su familia y este bullying que estaba creciendo en el colegio, también decidió dejarnos. Y en ese minuto ninguno de esos chicos, nos enteramos de más de 6 casos en menos de 5 semanas, y ninguno aparecía en ninguna parte, eran invisibles. Pero la prensa nos seguía llamando a nosotros por el hecho de que fue Katy en Providencia, en un café, por el colegio del que venía Katy, no sé, pero eso era noticia. Y ahí fue cuando nos miramos y nos dijimos, bueno, aquí, todos estos chicos, chicas que estamos perdiendo, nadie los está defendiendo, no tienen voz, nadie sabe sus historias, pero la historia de Katy ahora mágicamente es importante para todo el mundo. Tenemos que utilizar responsablemente ese espacio que la sociedad nos está dando para poder levantar y sensibilizar con respecto a esta problemática del ciberacoso y de la depresión adolescente, para que hagamos algo. Al año perdemos 260 jóvenes por causa del suicidio, es 3 cada semana, y es un número gigante. Es la segunda estadística vieja. Y estadística vieja, y es la segunda causa de muerte juvenil. La depresión, los jóvenes la categorizan como la primera prioridad, de la cual los adultos no tienen ni idea de hablar con ellos de depresión ni de suicidio. Y vimos la necesidad de crear una fundación para precisamente eso, para impulsar proyectos de sensibilización y alfabetización con respecto al ciberacoso, a lo que el mundo adulto desconoce del ciberacoso, y con respecto también a la educación del cuidado de la salud mental adolescente y juvenil para prevenir más suicidio en Chile. Y en eso estamos. Hace 2 años, hace un año, el 22 de mayo del 2019, lanzamos la fundación conmemorando el primer año sin Katy. Somos un poco raros en ese sentido, y en vez de hacer una misa o una reunión o una iglesia, somos cristianos, no somos católicos, en vez de hacer un rito católico, cristiano, un rito religioso, lo que decidimos fue hacer casi como una, ¿cómo le dirías? Quisimos celebrar la vida. Exacto. Quisimos celebrar la celebración. vida. ¿Y cómo celebramos la vida? Celebramos la vida con vida. Con vida. Y dando vida al lanzamiento de la fundación. ¿Y por qué el lanzamiento de la fundación? Justamente porque a través de la fundación hemos podido acercar vida a muchas personas, muchos chicos que nos han escrito, siendo nosotros la última persona con la que van a hablar antes de despedirse, y hemos logrado que cambien de decisión, hemos logrado que familias hablen,
bueno, si ustedes han estado en alguna charla nuestra, ven lo que pasa, que son situaciones prácticamente, que yo creo que el entorno y la audiencia no está preparada para vivir esa situación que se genera en nuestras charlas, y cuando pasa, es una magia tan grande que literalmente tú solamente puedes entenderla al vivirla ahí, y ves cómo se desata la generosidad, y cómo se desata la solidaridad, y cómo se desata la empatía, y el que no hablaba ahora toma un micrófono y 6.000 personas alrededor le da lo mismo y habla, y cómo el papá que no entendía ahora entiende, y eso es lo que buscamos, todo lo que quizás nosotros no tuvimos acceso, lo que no pudimos tener, porque bueno, también nos pasó tener en el living de nuestra casa una mamá que nos dice: si yo hubiese hecho la denuncia, tu hija estaría contigo. Y ella había estado viviendo una situación muy similar con su hija en el mismo colegio. Entonces, como yo le digo, pero ya no me puedes devolver a mi hija, pero ¿harías la denuncia? Y la mamá, toda nerviosa, asustada, no. Entonces, es ahí cuando tú dices, ¿qué es hacer una denuncia? A veces levantar la mano, es activar, no es tanto por ti, es por los otros también, es por un montón de personas. Entonces, a nosotros también nos resonó esa frase y dijimos, si nosotros nos quedamos callados, quizás hay muchos hijos que van a dejar de estar por sus padres porque nosotros nos vamos a quedar callados, ¿qué vamos a hacer? Y es ahí cuando comenzamos la fundación, y bueno, el lanzamiento lo hicimos con Humberto Maturana, con Jimena Dávila, donde nos enseñaron que amar es dejar aparecer, y lograr transmitir ese mensaje de amemos, dejemos aparecer a la persona que tenemos enfrente. Y eso buscamos en la fundación, entregar vida, porque al entregar vida, lo único que nos puede pasar es recibir vida. Y eso ha sido muy sanador para nosotros. O sea, estamos en el cuarto de Katy, y todos los días que pasamos por acá o entramos aquí a alguna actividad, nos duele no verla acostada en su cama. Pero, y usando el pero, el saber que hemos estado ahí presentes para abrazar a otros chicos, chicas, antes de que dieran el mismo paso, es como sentir que la salvamos a ella una vez más. Y cada abrazo que le damos a los jóvenes al terminar nuestras charlas es como darle un abrazo a ella. Entonces eso es lo que nos ha movido, nos ha sanado, nos ha servido mucho para elaborar nuestro duelo de una forma distinta, para acercarnos más a nuestro pequeñito. Tenemos un chico de 5 años, y asegurarnos de cambiar un poco lo que podamos cambiar para que cuando él llegue a la edad de su hermana no tenga que pasar por lo mismo. Oye, increíble, increíble. Bueno, en entrevistas ustedes han señalado que, y muy ligado a lo que vieron quizás con Humberto Maturana en Matrística, que señala como el dejar nacer al otro. Pero también hay un trabajo importante de ustedes de la resiliencia y de cómo se paran ante el mundo, más allá de la rabia que puede haber o existir de quienes fueron acosadores, sino que ustedes lo revierten a lo que dijeron en esencia, hacia dar amor. Y desde ahí, desde ese lugar que es la habitación de Katy, me imagino que cada día que están ahí sienten también la energía de ella misma o la fuerza que ella da, dado que han salvado muchas vidas de otros jóvenes. Sí. O sea, es este ciclo de amoroso, como también lo plantea Maturana muchas veces, en el que se vive una transformación tan potente. Pero lo que ustedes están haciendo y de salvar vidas, o sea, es increíble. Y si se lo han manifestado propios, o gente joven, les ha dicho, oye, yo estaba a punto de dar el paso, pero escuché sus palabras, eso debe ser tan significativo. Y donde esté Katy escuchando o viendo esto, sintiendo el amor que ustedes están dando, debe estar orgullosísima de usted, Emanuel. Ahora que lo dice Rodrigo, el 3 de enero dimos una charla en Chiloé a los asistentes de educación municipales de la comuna de Castro. Y se nos acercó un caballero mayor y nos abrazó después de la charla y nos dijo, yo había tomado la decisión de irme el sábado. Después yo me di cuenta que ese día era viernes. Y gracias a que los escuché a ustedes, me dieron fuerza para verme lo que estoy pasando y sintiendo de una manera distinta. Y gracias, porque ya no me voy a ir mañana. Y no fue solamente escucharnos a nosotros, fue generar
fue que la audiencia fue capaz de soltar la solidaridad, de soltar la empatía que tenían apretada, guardada, escondida, de soltar, de activar resiliencia. Porque nosotros vamos, pero después nos vamos de ese lugar. Pero antes de irnos, a ese hombre lo abrazó su comunidad. A esas mujeres que estaban ahí en la misma situación, las abrazaron sus comunidades. Les dijeron, yo estoy contigo. Quizás las siguieron acompañando. También le hemos podido hacer un seguimiento, pero es eso. Es simplemente lo que hicimos fue dar una palabra que dio un empujón como al dominó para que la solidaridad que estaba, la empatía que estaba, se soltara. Porque muchas veces es tan fácil criticar. Nosotros hemos vivido épocas en Chile donde son tan fáciles de criticar y a través de la crítica lo único que logramos es la destrucción. O sea, al final, cuando yo te critico a ti, ¿qué quiero decir? Yo lo haría mucho mejor que tú, en tu lugar. Pero ¿qué estás haciendo tú en tu lugar? ¿Qué harías tú en tu lugar? Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, no, es que el mundo, bueno, como dice el tango, el mundo fue y será una porquería. Perfecto. Quizás si dicen que los tangos son llorones justamente por eso. Pero si hacemos un pequeño ejemplo, si le dices, por ejemplo, a un papá de familia, ¿te gustaría que tu hija, si tienes una hija, o tu nieta, si vas a tener una nieta, tenga de compañero a una persona que le haga exactamente lo mismo y que la trate igual como tú trataste a su madre? Lo mataste. Empieza el cambio, empieza la reflexión. Y es la crítica. Es como, yo lo haría mejor en tu lugar, pero tú, en tu lugar, ¿cómo lo hiciste? Claro. Imagínate si le deseáramos eso. ¿Cuántos hoy día podemos pararnos desde un sentido de decir, ¿sabes qué, hijo? Te deseo que tengas un papá como el tuyo, que tengas un marido como el que yo tuve. Es porque lo estamos practicando, lo estamos sembrando, y es eso lo que nosotros queremos. Eso queremos que el profesor que se levante y que vea a su alumno, que tome la precaución, por ejemplo, de aprenderse el nombre. Por ejemplo, de ser bien humano. De contenerlo, porque a veces los chicos no tienen contención en su casa. Y no estamos hablando del mejor colegio ni del peor colegio. Da lo mismo, nos quedó clarísimo, da exactamente lo mismo. Nosotros cuando llegamos a buscar acá, nadie nos ayudó. Y uno de los reclamos que nosotros hicimos, cuando se pierda a un niño, ayuden a los padres a buscarlo. Y eso en todas partes, eso a modo universal. Ayuden, acompañen, no pueden decir, no, nosotros estuvimos con la familia, asistimos al funeral y le mandamos flores. No, eso, ¿qué hay que hacer? Tenemos que estar ahí. Nosotros le decimos, profesor, ¿quieres convertirte en un personaje inolvidable que va a pasar a la historia? No solamente en la vida de tu alumno, sino en sus nietos y bisnietos. Tienes que ser un hombre que inspira, una mujer que motiva, tienes que ser una persona que da ejemplo, y si además eres divertido y eres creativo, es que vaya a pasar por la historia y por la historia y por la historia y vaya a seguir. Con esa persona los chicos hablan, con esa persona los chicos no tienen miedo de acercarse, estén pasando lo que sea y donde sea, incluso cuando están pasando algo terrible en sus casas, a esas personas sí se pueden acercar. Sí, y vuelvo un poco a lo que tú decías respecto a la resiliencia. Y algo que muy potente también lo refuerza Maturana, cuando habla también de la misma resiliencia. La resiliencia no es la fortaleza para superar obstáculos. No es yo soy fuerte. Resiliente no tiene nada que ver con fortaleza ni con fuerza. Resiliencia tiene con primero admitir el dolor, con primero admitir lo que estás sufriendo. Porque lo primero que tienes que hacer para activar tu resiliencia es validar que estás sufriendo, es validar que estás sintiéndote mal, es validar que estás incómodo y que no tienes las herramientas para salir de ahí. La resiliencia no existe cuando ya tienes las herramientas para salir, porque eso simplemente es solucionar un problema. La resiliencia se activa cuando tú estando validando que te duele el lugar en donde estás, buscas los vínculos, buscas la razón, buscas el sentido para tratar que esa situación no la grabes en tu mente como algo negativo, sino como algo positivo. La línea del tiempo es lineal, es totalmente lineal, pero cuando tenemos un episodio que juzgamos negativo, se frena el tiempo porque lo llenamos de emociones.
y lo llenamos, entonces si te das cuenta es lineal, pero es una pelota, entonces se curva el tiempo y se hunde y se hunde. Y las emociones, a esas emociones le agregamos pensamiento, esto no va a pasar, esto va a ser para siempre, no voy a tener otra oportunidad. Entonces llenamos esa emoción negativa, como puede haber sido el duelo del dolor de perder a un hijo, que es una emoción, o sea, yo no sentía mis piernas por semanas, no comimos por semanas. O sea, hoy día puedo hablar relativamente tranquilo de ello, pero ¿por qué puedo hoy día hablar tranquilamente de ello? Porque me preocupé de que esa emoción no la llené de pensamientos negativos, sino que la traté de llenar de pensamientos positivos. Álvaro Scaramelli, una vez conversando aquí en mi casa, que tuvimos la suerte de conocerlo, una hermosa persona, y yo le dije, pero es que Álvaro, acabo de perder el mayor tesoro de mi vida. Y él me dijo, no, Emanuel, tú tuviste durante 16 años el mayor tesoro, y todos los recuerdos que tienes con ella son tu tesoro. No te enfoques en los recuerdos que no vas a poder tener, porque no tienes ni idea qué recuerdos ibas a poder crear con ella en el futuro. Los que sabes son los que pasaron. Aférrate a esos recuerdos positivos con ella y llena esta emoción de esos pensamientos. Gracias, Katy, por todo esto que hicimos juntos. Gracias por todos los momentos que compartimos. Y desde ahí nace la resiliencia. Cuando empiezas a cambiar el pensamiento que tienes sobre esa emoción que te hace generar dolor. Cuando eres capaz de cambiar el pensamiento asociado a esa emoción negativa, se activa la resiliencia porque empiezas a ver oportunidades donde antes veías solo muros. Y eso también habla, Manuel, de la resignificación, habla de la resignificación de algo que te causa daño, cambiarlo por un pensamiento positivo para poder avanzar, para no paralizarte en ese daño que quizás no te va a dejar movilizarte. Exactamente, pero eso es algo que nosotros tenemos que, como papás, como adultos, enseñarle a nuestros hijos desde pequeñito. Y el problema que nos pasa, yo ahora tengo un hijo único de 5 años, lo único que no quiero es que le duela, que se pegue, que se frustre, que fracase, pero tengo que permitir que lo haga en ciertas dosis, casi que instruido, o casi que yo generar ejercicios en los cuales sí o sí se va a frustrar, para que él vaya desarrollando esa herramienta y se dé cuenta que él puede salir. No sé si han visto a la mamá que abriga al niño cuando la mamá tiene frío. Sí, claro. Sí, lo hemos visto. Sí, claro. Entonces, tenemos que crear esos espacios para que ellos se equivoquen, pero de una forma controlada. Y el problema, volviendo al ciberbullying que tenemos los adultos... Permitirles, en un espacio seguro, permitirles, pero en un espacio seguro. Permitirles en espacio seguro. El problema que pasa es que nosotros a nuestros hijos, muchas familias a menos de 10 años les entregan un dispositivo, una cajita negra. Y juran que porque como son más jóvenes y tenemos este dicho de que es una generación digital, ellos ya lo manejan totalmente bien. Yo generalmente en las charlas con adultos les hago el desafío. ¿Alguna vez dejarías a tu hijo de 10 años, 11 años, vas, lo acompañas a la esquina de la calle, que tome una micro, se va solo para llegar al colegio? ¿Dejarías hacer eso a tu hijo? No, porque no tienes ni idea, él no sabe en dónde bajarse, no sabe con quién hablar, con quién no hablar, tú no estás seguro de que él sepa el recorrido, ni siquiera qué micro subirse. El problema es ese, nosotros como adultos les damos un pasaje en esta micro que lo lleva a donde sea en el planeta Tierra y nosotros no tenemos ni idea. Entonces ese es el mayor problema, cuando yo les entrego esto sin educación, sin acompañamiento, sin crear un espacio seguro en el cual ellos de pronto van a fracasar en ese espacio, de pronto van a fracasar en sus redes sociales, pero si yo no tengo idea qué es F3, no puedo tener que mis hijos tengan Instagram y F3 instalado, porque no voy a entender la realidad de lo que ellos están viviendo. No puedo entender un TikTok, no puedo entender una story de Instagram, no puedo entender por qué ahora está de moda, sobre todo en pandemia, el que usen Twitch. Entonces, ¿y qué es Twitch? Entonces empiezan a aparecer redes sociales que para adultos, claro, es chino mandarín, claro. Pero bueno, ellos son nativos digitales, ellos lo manejarán bien. Y en las charlas nosotros les decimos, a ver, ¿a cuántos papás les hacen las instalaciones de las aplicaciones en su celular? Todas las manos arriba. Claro. Oye, qué increíble en el sentido de que no relajamos muchas veces o dejamos en manos de creer, de esta creencia de decir, oye, son nativos digitales, yo nací en una era análoga.
y ellos son los que saben. Pero no tomamos en cuenta y en consideración que el alejarnos o no involucrarnos o el no aprender nos distancia de sobremanera. Y esa distancia es, como tú decías, bien lo planteaste, en dejarlos dentro de la micro y bueno, nos vemos, chao. Y los perdimos. A mí lo que yo más siento que el mayor pecado o dolor que yo tengo es haber pensado que porque Katy estaba aquí en su cuarto, bajo el techo de mi casa, con nosotros acá, estaba protegida. Y no lo era. No estaba. Y claramente en relación a lo que tú dices, Emanuel, la tecnología cambió nuestras vidas demasiado rápido. Y actualmente se presenta una gran brecha en el mundo digital que existe, ya que nuestros hijos tienen mayor conocimiento, lo que tú dices de las redes sociales, las aplicaciones, los juegos online, todas estas aplicaciones que tú señalas que uno desconoce, el F3, muchas aplicaciones que causan daño a un hijo. Eso se ha llevado a que muchas veces no sepamos cómo lidiar con esto, cómo afrontar esta temática sin materializar en acciones concretas. ¿Qué consejo le darían ustedes a los padres para estar más atentos frente a esta situación? Mira, en ese sentido, el principal consejo es que, independiente del nombre de la red social, es una red social. ¿A qué me explico? Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat y Twitch es lo mismo que sentar a varios jóvenes en una sala a que conversen entre ellos. Es socializar. Por lo tanto, de distintas formas. Instagram es más por fotos, Facebook es más para adultos, TikTok es más entretenido. TikTok es más videos bailando de 1 minuto, Twitch es más para compartir, para transmitir en streaming juegos de video en el cual hay varios, así como estás tú, Rodrigo, con un audífono y con un micrófono, jugando entre ellos. Pero ¿para qué es? Es para socializar. Y todas estas redes sociales lo que buscan, por diseño, es generarte dopamina, de modo tal de que los likes, cada vez que tú subes una foto y obtienes un like, se te gatilla dopamina, y la dopamina es una hormona del cerebro que lo que hace es te ayuda a sentirte feliz, pero es momentánea, entonces se hace adictiva. Cuando tú abusas de ella, se va haciendo adictiva. Es lo mismo que pasa cuando una persona va al casino y cada vez que juega a la ruleta o que juega cualquier cosa y gana 100 pesos, después de haber gastado 10.000, ¡pum!, dopamina, y entonces se siente contento por lo que está haciendo. Entonces las redes sociales, por diseño, absolutamente todas, LinkedIn también, están diseñadas para enganchar, el objetivo de ellos es que nosotros pasemos más tiempo de pantalla en su red social para poder generar mayor publicidad. ¿Cómo hacen que nosotros nos quedemos mirando la pantalla? Por medio de la dopamina que nos genera. Ir bajando y viendo cada post, la cantidad de likes que tenemos, la cantidad de seguidores que tenemos, eso nos genera dopamina. Entonces, eso gatilla, sobre todo en un joven o un adolescente, la necesidad de estar generando contenido frecuentemente, para no quedarse atrás y no tener su dosis, su shot de dopamina diario. Entonces, los obliga a de alguna forma a experimentar qué genera más likes, qué genera más seguidores. Lastimosamente, por cultura, lo que genera más likes y lo que genera más seguidores es lo mismo que lo que más se busca en Google. Pornografía, entonces en ese sentido, o agresiones contra personas. Entonces lo que más se busca, lo que más genera likes, lastimosamente, son contenidos o violentos o de contenido erótico. Exactamente. Entonces eso hace que nuestros hijos, por su shot de dopamina, estén buscando generar sentido. Estoy generalizando y no todos son así. Pero hay que entender un poco esa lógica. Si tú no entiendes eso, no vas a poder acercarte a tus hijos para tratar de entender cómo ellos le dan uso a sus redes sociales. Tú bien lo decías, nosotros somos una generación análoga que no teníamos una vitrina como las redes sociales para exponernos y mostrarnos. Por lo tanto, nosotros somos una generación que consume contenidos. Pero la generación más joven, como sí tienen esta vitrina, son una generación que les gusta producir contenidos y exponerse. Entonces, eso genera una brecha gigante entre los adultos y los más jóvenes, porque nosotros no estamos acostumbrados a exponernos y ellos lo único que quieren hacer es exponerse. Esto ya genera choque. ¿Quién es el que tiene que cambiar acá? El joven no lo va a hacer, porque está en una edad en la que necesita definir su propia identidad. Por lo tanto, es necesario que el adulto
sea capaz de acercarse a este mundo para guiarlo correctamente y acompañarlo, no para controlarlo. Entonces, a tu pregunta, ¿cuál es la mejor forma? Hay que acercarse a ellos tratando de entender por qué quieren usar las redes sociales, qué obtienen de las redes sociales, qué hacen, qué les gusta y qué no les gusta. Hoy día Manuel siempre les dice a todos los papás, papá, mamá, ofrécete a ser la camarógrafa de TikTok. Sí, claro. Entonces, y ahí te vas a dar cuenta que... Buen consejo, buen dato. y empezar a involucrar. Empieza a ser parte. Porque piénsalo, a mí la agencia de publicidad con la que nosotros trabajamos, la agencia de la familia, nos compartió un reporte, un informe, un estudio que ellos realizaron. El 78% de los menores de 24 años se consideran a sí mismos productos. Entonces ahí ya te lo dan en bandeja de plata a cualquiera de los adultos. Porque si el 78% de nuestros jóvenes se consideran productos, lo que ellos quieren es cómo vender mejor su producto. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para vender su producto? Cualquiera de nosotros diría, bueno, tienes que hacer una encuesta para conocer tu mercado. ¿Cuáles son las encuestas que ellos hacen? F3, YOLO o estos espacios de confesiones anónimas. La confesión anónima permite para ellos ser un medio de prueba de su contenido, de su producto. Entonces, si en estos espacios, por eso es que es tan necesario para los jóvenes estar en los grupos de confesiones. Tienen que estar. Nosotros adultos te dicen, es que hay que estar. Hay que estarlo. Entonces, pero ahora es fácil entenderlo cuando los entiendes que ellos se ven a sí mismos como productos. Yo no quiero estar en un grupo de confesiones donde hablen anónimamente de mí porque no me interesa. No necesito esa validación externa. Pero en la adolescencia, la validación más prioritaria es la de los pares. Que mis papás me quieran o no me quieran, me da lo mismo. Lo que me interesa es lo que los pares piensan de mí. Y eso lo voy a saber de una forma limpia cuando hay espacios en donde me dan feedback anónimo. Si me dan feedback con nombre y apellido, me lo van a decir con cariño porque no quieren que me sienta mal. Pero si es anónimo, me van a decir la verdad. Y ahí voy a poder saber si de verdad mi producto es bueno o mi producto es malo. No le van a preguntar a la mamá porque los va a encontrar lindo. Oye, y mira, hablando, porque yo no conozco mucho sobre estos grupos. ¿Dónde se generan esos grupos anónimos? ¿Dónde tú vas a buscar esta información? ¿O dónde tú...? Grupos anónimos, lo es más frecuente en Facebook y en Instagram. Generalmente son creados por las mismas comunidades de los colegios, los mismos alumnos de los colegios. Son grupos de confesiones. Esto partió en las universidades, un poco como para anónimamente enviarse mensajes a las personas tímidas. Pero hoy en día son grupos en los cuales anónimamente se habla de lo que pasó en la fiesta del viernes, o de tal profesor, o de la situación que está pasando. Generalmente lo crea cualquiera del curso. Hoy en día hay formas muy sencillas de hacerlo anónimo, utilizando Google Forms, por ejemplo. Los chicos lo que hacen es, entonces se hace siempre hiper anónimo, ni siquiera el administrador sabe quién está enviando el comentario, porque tiene linkeado el posteo de la página a un formulario de Google. Entonces yo entro a un formulario de Google, escribo lo que quiera, el formulario de Google no me pide un mail, ¡pum! Y se mandó y se publicó anónimo. Entonces, estos son como la plaza pública, por decirlo así, como, no sé, en mi época nos juntábamos en el recreo, nos juntábamos en tal plaza del colegio a conversar. Bueno, esto es un espacio creado por ellos mismos, que a veces le ponen confesiones y el apellido es el colegio, o a veces le ponen, como el caso de Katy, Millar Forzo, que no significa nada. De modo tal de que los adultos de la comunidad no pueden identificar esos grupos de confesiones. Y entre ellos se siguen, y entre ellos van y publican ahí cosas y pueden ver sus contenidos. El tema está que los grupos de confesiones son eficientes hasta ahí nomás, porque el comentario tú lo puedes emitir anónimamente, pero si tú pones like a ese comentario, ya queda tu nombre de usuario de esa plataforma. Entonces lo que nosotros estamos empujando a los colegios, y por eso muchas veces recomendamos, 100% de las veces recomendamos que si tu hijo o hija está siendo víctima de ciberbullying, lo primero que hay que hacer es sacar pantallazos de absolutamente todo lo que está pasando. Primero respira. Sí, primero respira, conténlo, quítale el celular y te pones a sacar pantallazos. Si no sabes cómo sacar pantallazos, googlealo, ve un video de YouTube, aprende. Hay que saber sacar pantallazos del celular. ¿Por qué? Porque a veces lo que le están diciendo a tu hijo es anónimo, pero los likes sí tienen nombre y apellido. Y eso es algo que los colegios deberían tomar en sus protocolos
para hacer una investigación de qué es lo que está pasando. Porque para nosotros, los que ponen like a un comentario agresivo son testigos cómplices, porque ellos están sumándose a la agresión. El agresor, el problema del ciberbullying es que la víctima... También... Lo que la víctima le pasa a la víctima de ciberbullying es que al no saber quiénes son sus agresores, piensa que es toda su comunidad, o que es todo el planeta Tierra, para hacerlo aún más amplio. Ese es el efecto psicológico que tiene el ciberbullying, que es mucho más potente que el bullying, que de pronto sufrimos nosotros, o vimos nosotros. Ahora, ¿tú piensas que eso puede ser en un cerebro de 16 años, de 9, de 10, de 11, da lo mismo el que tenga el teléfono, y que no tiene su lóbulo frontal totalmente desarrollado, y por lo tanto no tiene la capacidad de tomar decisiones, ni de evaluar el peligro, el no peligro, el peligro a corto plazo, el peligro, nada. Pero esto, por ejemplo, cuando le ha pasado hoy día a psicólogos, a profesionales, quedan en las mismas condiciones. Entonces ahí cuando tú dices, a ver, no es una cuestión biológica de que si tiene su lóbulo frontal totalmente desarrollado, va a responder. Yo habría apostado por Katy, 100%. Sí. 100%. No, ella es suficientemente inteligente, ha respondido en distintas situaciones, tiene unas respuestas increíbles, y no. Pero cuando lo ves en un profesional adulto, de 50, de más de 50 años, tú dices, no, esto no es una cuestión biológica. Te bloquea totalmente. Y es ahí cuando nosotros desarrollamos una clasificación en cuanto a los testigos, y es lo que nosotros hemos difundido y hemos explicado por todo Chile, que quizás el ser testigo es algo inesperado, que te puede llegar como que vas caminando y se pone a llover y te mojaste. Ya no es algo que tú te buscaste. Sí. Es algo en lo que te vas a ver involucrado porque sí. Y dentro de esa clasificación nosotros decimos que existen tipos de testigos. Está el testigo cómplice. Dentro de los grados de autoría de un delito, por ejemplo, se habla del cómplice, autor y encubridor. Pero acá nosotros cuando hablamos de testigo también hay un testigo cómplice. ¿Cuál es el testigo cómplice? El que ve que están agrediendo a alguna persona y además participa en la agresión. Ese testigo cómplice puede ser online o puede ser no online. Imagínate una persona que se cae en la calle y tú pasas y prácticamente la pisas. Ves que hay alguien en una situación de menoscabo, que hay una persona que necesita ayuda y tú vas y la pasas a llevar y sigues. Hay otro tipo de testigo que es el número 2, que es el testigo, el encubridor. ¿Y cuál es el encubridor? El que ve que algo está sucediendo, pero opta por omitir hacer algo. O guarda silencio, o no me pasa nada, no vi nada, y sigue de largo. Aquí no agredió, no paró, no se rió, no le puso like, no puso jajaja, no puso una broma súper buena también para seguirse riendo, o simplemente se iba caminando, no pisó a la persona, pero la ignoró y siguió. Ignorar también es una elección. Tú eliges agredir y eliges también ignorar, y es omitir actuar. Lo que nosotros le pedimos a todas las comunidades, no solamente a los niños, sino a los adultos, especialmente a los adultos, porque el futuro no depende de los niños, el futuro depende de los adultos que están atrás fomentando a los niños. No le podemos tirar la responsabilidad. Tomen, niños, ustedes son el futuro. No, ustedes no son el futuro del planeta, ustedes son los que van a ejecutar lo que nosotros les demos las posibilidades de hacer o no hacer. Y ahí es cuando le decimos, sean testigos salvadores. ¿Y qué es ser un testigo salvador? El que levanta la mano por otro que no puede levantarla. ¿Y quién es ese? El que le puede cambiar la vida. Porque los chicos cuando son víctimas, no solamente los chicos, los profesores, los que sean, el adulto cuando es víctima de un acoso, de un agravio, de un detrimento personal, cuando lo están menoscabando como persona, a veces hasta puede perdonar al agresor. Pero al que no perdona es al que miró, se rió o simplemente lo ignoró y no hizo nada. Y nosotros por eso decimos yo elijo salvar. ¿Qué significa el yo elijo salvar? Es una promesa que se hace en nuestras charlas donde nosotros decimos los que están acá se comprometen a ser testigos salvadores, a levantar la mano por el que es tu amigo, por el que no es tu amigo, por el que es tu hermano, por el que no es tu hermano, el que te cae bien, el que te cae mal, por todo,
¿Por qué? Porque son esos los que van generando vida. Es por eso que nosotros le decimos a los profesores que sean más entretenidos, que sean más amables, que sean más empáticos. Si al final, no es mejor maestro el que sabe más. Porque hoy día da lo mismo todo lo que tú sepas, hay una plataforma que sabe mucho más que tú. Y un alumno no es el que no sabe nada. No hagamos ese contraste. Yo lo sé todo y tú no sabes nada. No, esa comparación ya pasó. Era de otras generaciones. Ya no nos corresponde. Ahora, lo que distingue a un profesor es ser buena persona. Estar dispuesto a ayudar, generar la empatía, saberse el nombre, reírse, hacerlos reír, permitir que se abran los chicos, permitir que quieran hablar con ellos. Esos son los profesores que marcan vida. Y si nosotros queremos llenar este mundo de gente que marque vida, necesitamos llenarlo de testigos salvadores, de personas que se interesen. Imagínate si esa mamá que hubiese hecho la denuncia, yo estaría con mi hija. Si esa niña la hubiese perdonado y le dice, ya, está bien, Katy, yo estaría con mi hija. Si ese chico hubiese escuchado y hubiese hablado con esa niña, también estaría con mi hija. Si los como 150 que estuvieron ahí agrediendo, uno me hubiese llamado, tendríamos a nuestra hija. Entonces a veces tú dices, no, pero es que yo soy uno, sí, pero eres uno en un mar, pero ese uno puede cambiar la historia. Puede cambiar y salvar. Es difícil, absoluta, o sea que difícil porque hay muchos de estos niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de alguna situación de ciberacoso, ciberbullying, pero no se atreven a denunciar, o sea, callan por miedo a que siga por temor, por miedo, por inseguridades. Sabemos que también... Nos han acostumbrado a quedarnos callados. Nosotros somos de una generación donde ese tema no se habla, el papá hizo eso que no hay que decirle a nadie, y de él tampoco se habla, y si lo hizo el abuelo, y nada lo que pasó con el tío, nada, todo callado, y las mesas no se hablaban las cosas, y entonces, ¿qué pasa? Eso buscan los agresores, personas que se queden calladas, y al final, ¿a quién agreden? Agreden a la gente buena. ¿Por qué? Porque la gente buena es consciente, porque es simpática, porque es compasiva, porque es buena onda. Entonces, ¿por qué no agreden uno a la altura de ellos? Que responda de la misma forma, y que sea capaz que si yo te empujo, te voy a empujar de igual a igual. Entonces, eso es lo que estamos fomentando, quedarnos callados. Y si tú ves que esa persona que está agredida no puede hablar, bueno, te toca, tú eres testigo, ¿eres cómplice o eres encubridor? Nosotros te decimos, sé testigo salvador, elige salvar. Oye, ¿ustedes creen que el bullying nace también en las casas, verdad? Y también muchos de estos chicos que son los agresores, también hay un trasfondo detrás de ellos del por qué. Y en una de las charlas de ustedes también lo comentan, donde dicen que cuando fueron a hacer estos análisis de dónde se produce mayor agresión, precisamente se dieron cuenta que en Twitter, que es una red de adultos básicamente, es donde más agresiones existen. Entonces, mucho de la génesis de las conductas de estos estereotipos de agresores nacen muchas veces de que ellos también son violentados, ¿no? Sí, la psicología dentro del bullying es social. El bullying es un fenómeno social que nace desde patologías de dolor del victimario, del agresor. Y ese dolor del agresor puede venir de diversas fuentes. Una es de la familia. Nosotros hemos estado con muchos jóvenes que nos dicen y se sientan después de la charla, se han ido todos, se acercan, oye, ¿puedo hablar con usted, tío? Es que yo aquí soy el que molesta. ¿Por qué? Porque antes, en el colegio al que yo iba antes, me molestaban a mí. Y como me cambiaron de colegio porque yo ya no quería seguir siendo el molestado, antes de que siquiera alguien tuviera la oportunidad de molestarme a mí, partí yo. Entonces molesto desde el dolor que tengo de que antes me molestaron. Y a veces te dicen, y no sé salir de ese papel. Y no sé cómo salir de acá. Sé que no sirve porque yo también fui víctima, pero no sé salir de ahí porque no sé hacerme cargo le tengo miedo a salir de ese rol. ¿Y por qué le tengo miedo? Porque no tengo las herramientas. Otra chica también se nos acercaba y nos decía, yo agredo en este colegio porque en mi casa abusan. Y yo no sé cómo elaborar este dolor, porque veo a mis compañeras que tienen buena relación con sus familias y me da rabia. Y no es justo.
Entonces, como yo considero que eso no es justo, porque no es justo lo que me está pasando a mí, las violento a ellas. Y las acciones de los colegios generalmente son a aislar al agresor. Esta chica, por ejemplo, nos decía, hace unas semanas me suspendieron una semana entera por molestar a una compañera. ¿Y adivina dónde la mandaron? Suspendida a su casa. ¿Y dónde era agredida? En la casa. Ahora dime tú, ¿cómo va a llegar esa niña? ¿Mejor o peor? Efectivamente, con más rabia, con más... Más frustración, más injusticia. Entonces, cuando nosotros vemos esto como, la víctima pobrecita y el victimario el malo, estamos dejando de lado toda una historia de dolor que está haciendo que esta persona esté agrediendo a otra. Y muchas veces es porque en su casa le enseñaron que hay que ser agresivo, porque hay que ganarse las cosas con sufrimiento, porque la metodología de educación es dura, si te pegan a ti y tú no has pegado, yo te voy a pegar 2 veces más, que más rural también, lo hemos escuchado todavía lo seguimos escuchando de hijos de zonas rurales donde nos dicen eso. Que ¿Y se acuerdan de lo grueso de la mano del papá que le decía eso? Cuando... Sí, si te pegan y tú no devuelves, te pego yo. Entonces, es una cultura del más fuerte que todavía nos cuesta dejar de lado y empezar a entender que tenemos que aprender a convivir antes de agredir. Entonces, esa es la ecuación compleja y la que nosotros también instamos mucho a los colegios, de que no generen instancias punitivas contra el victimario, sino que sean educativas. Nosotros en el proyecto de ley que se aprobó en la Cámara, que está todavía en el Senado, dentro de las acciones que propusimos, y lo estamos todavía conversando con la Superintendencia de Educación, es que los victimarios, los agresores... Aquí llegó Máximo. Los agresores de una situación de acoso tengan que hacer actos reparatorios del daño que generaron para que elaboren las consecuencias de lo que hicieron. Generalmente un acto de te envío castigado a tu casa no genera una reflexión con respecto a lo que hice y el daño que hice. Pero si yo te pido que tengas que preparar una charla para hablar de lo más pequeñito acerca del acoso y las consecuencias del acoso, te obliga a estudiar y te obliga a tratar de entender. Si te pido, entonces lo que decíamos era como una escala de acciones concretas pedagógicas. Una a nivel personal, otra con la familia. Porque si yo no involucro a la familia en el acto reparatorio del dolor, la familia va a estar diciéndole al hijo detrás, no te preocupes, es injusto que te hayan castigado, porque está bien que tú hayas agredido a ese niño, porque ese niño, no sé, no tiene las características que nosotros te hemos enseñado, que te hemos dicho, que tienes que ser así o asá. Hay mil cosas. Hemos visto soluciones de, por ejemplo, un chico agrede a otro y el otro considera que es injusto, y comienzan las peleas entre familias. Claro. Justamente hay un acto en el colegio y tienen que ir todos, y en un momento en que el acto está en todo su esplendor, afuera hay una pelea campal donde, no sé, nos tocó un caso de una mamá con un bebé, tenía que ver cómo golpeaban a su marido y a su hijo, la otra familia. La familia del agresor. Porque por culpa de que su hijo había hablado de la agresión que estaba recibiendo, al hijo al agresor lo habían expulsado o lo habían eliminado algunas materias, entonces no iba a poder entrar a la universidad que aspiraban, entonces ya se volvió un tema familiar. Entonces cuando esto no se resuelve de una forma integral, comunitariamente, ahí es donde genera más problemas y se va agravando esta situación. El bullying es, por eso digo, es algo social, porque es algo que va a ocurrir siempre. Por eso nosotros no nos sumamos a campañas desde que lo entendimos. No nos hemos querido sumar más a campañas de no más bullying, porque el bullying va a seguir ocurriendo. Y por eso nuestra campaña es Sé Testigo Salvador, porque más bien entreguemos herramientas para actuar frente al episodio y no tratemos de eliminar el episodio. Porque lo que pasa con campañas de no más bullying es que salen colegios diciendo, en mi colegio no hay bullying, le gané el bullying. Y es imposible, porque sí o sí, donde haya más de 2 personas, va a haber una presión social por agradarse mutuamente, que de pronto eso gatilla que tú y yo, Rodrigo, nos vamos a unir para hablar mal de Leli. Simplemente porque yo te quiero agradar a ti y creo que yo te voy a agradar a ti hablando mal de ella. Punto. Generalmente en reuniones sociales nos reímos de alguien, nos reímos de que alguien se tropezó, nos reímos de que alguien... Siempre nos reímos de las personas para tratar de agradar a otro. Entonces, el bullying es social y va a pasar tanto en el colegio como en las empresas. Lo importante no es decir que aquí no ocurre, porque eso es la falacia más grande del universo. Es decir, aquí puede ocurrir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a prevenir? ¿Cómo vamos a crear los espacios
los espacios cuidadosos, para que podamos hablar de esto sin represalias, sin ataques mutuos. Hoy día en el mundo empresarial está el moving, que es lo mismo que bullying, pero moving, y es complejo, es súper complejo, y te diría que hasta más complejo que en los colegios, porque no hay un papá, no hay una mamá, ya hay que resolverlo entre las personas que están ahí. Y el castigo es que quedarte sin trabajo. Y el castigo puede ser quedar sin trabajo y quedar sin fuente de empleo, y estás hablando de los ecos de las personas, entonces ya se vuelve es más complejo, porque estás tratando de trabajar con un ego, y a tratar de hacer que las personas nos volvamos humildes, en una posición en donde de pronto en el trabajo yo no quiero demostrar que soy humilde, que soy vulnerable, que esto me afectó, porque como que tengo el modelo de ser exitoso. Entonces a mí nada me hace daño porque soy duro, y si no te gusta que yo te trate mal, es tu problema. Pero tenemos que aprender a convivir. Si como adultos no sabemos convivir en el trabajo, no podemos esperar que nuestros hijos convivan bien. Yo creo, Manuel, que esa es la clave como el éxito de las relaciones, el aprender a convivir. Y comentando un poco respecto al tema de los establecimientos educacionales, claramente hay que trabajar campañas preventivas. Ya el tema punitivo quedó un poco más de lado. O sea, ya no podemos, la idea es prevenir situaciones que puedan implicar un dolor en un estudiante. Y para eso están estos equipos de convivencia escolar. Para eso se articulan planes de gestiones de la convivencia, todas estas campañas que prevengan situaciones que puedan ser dolorosas, como digo, repito, no solo para un niño, sino que para toda una familia. Hay muchos padres que por temor a alguna represalia por parte de las familias temen a comentar cuando sus hijos son víctimas de acoso escolar. Ya está la ley 20.536 que habla de violencia escolar, que entra a regular un poco estas dinámicas maltratadoras que se pueden dar al interior del establecimiento educacional. Pero también quiero comentar, y sabemos todos que no existe ninguna ley. ¿Qué piensan ustedes respecto a ese tema? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa porque en Chile no tenemos esta ley? Hay un proyecto de ley de ciberacoso que está aprobado por la Cámara, que está avanzando en el Senado, pero ya lleva un año en el Senado avanzando. Hace rato. Pero que logró unanimidad que eso fue lo que fue más histórico. En el fondo que todos los partidos de distintas banderas pudieron decir estamos todos de acuerdo en esto. Ahora es necesario que le den la prioridad, pero hoy día la legislación tenemos. Y también yo creo que los encargados de convivencia, los psicólogos, los directores, no se han dado cuenta de que existe legislación vigente y que es aplicable. Creen a veces que no están haciendo nada al quedarse callados, están siendo cómplices o encubridores y quizás de un delito. O sea, hoy día existe el trato denigrante, el bullying no es delito, pero el trato denigrante sí es delito. Bullying requiere reiteración, trato denigrante no. O sea, bullying requiere asimetría de poder, el trato denigrante no. Entonces, bullying no admite sanción. Pero el trato denigrante sí, incluso se pueden ir a prisión. Pero aún así, hablemos de bullying. No. Hablemos de lo que es más fácil, tratar y de lo que tiene menos sanción, de lo que es más conocido, pero al final pongamos un letrero que diga esto es bullying, esto no es bullying. Así vamos a prevenir. Creo que es mucho mejor mostrarle quizá, y no que quiera abanderizarme y decir que lo que nosotros decimos es lo correcto, pero sentimos como padres que fuimos y somos víctimas. Creemos que lo mejor es levantar una bandera preventiva, pero con responsabilidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser cómplice o vas a ser encubridor? A ver, psicóloga, si a ti te están diciendo que la niña te está diciendo que en su pololeo el pololo está siendo agresivo con ella, ¿vas a encubrir eso? ¿Vas a te están dando una palabra clave que ella debería levantar un protocolo? ¿Te vas a quedar callada y vas a decir pobrecita? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Le vas a dar un par de consejos? O quizás hay que hacer una denuncia, quizás hay una violencia de género. ¿Quieres ser cómplice o encubridora de la violencia de género? ¿Me entiendes? Quizás te lo digo más desde la mamá, no te lo estoy diciendo desde la profesional de la educación, pero la pregunta sería esa, ¿van a ser cómplices o encubridoras de violencia de género? Cuéntame. ¿Cuál va a ser tu participación en esto? Lo que tú dijiste, sí.
tiene que ver con ser oportunos en denunciar las situaciones, y claramente como garantes de derechos tenemos plazo y tenemos la obligación de denunciar alguna situación que se constituya como un delito, ya sea el maltrato entre estudiantes, lo que dices tú, violencia en el pololeo. Han existido muchas campañas que existen los establecimientos educacionales que tienen que ver con la prevención, pero acá tenemos que hacernos cargo todos. Desde la persona desde cuando yo ingreso al establecimiento educacional, la primera persona que yo veo me tiene que conocer, y lo que decías tú es tan importante en línea. Tiene que ver con un profesor debe conocer a sus estudiantes, porque yo debo darme cuenta, el estudiante llega, dice, cuando llega... ¿Se ha cortado? ¿Me escuchan ahí? Se te escucha muy mal, pero encuentro, o sea, lo que tú estás diciendo es lo que nosotros fomentamos. O sea, acá la responsabilidad es de todo, y no es de la psicóloga ni del encargado de convivencia escolar, no. Acá nosotros necesitamos la actuación formal de la comunidad mixta. ¿Y quién es la comunidad mixta? La tía del kiosco, el portero, los auxiliares que limpian, no los auxiliares de la educación, los auxiliares que limpian, llegan a lugares especiales donde no está el director, donde no está la profesora, donde no hay nadie, y que solamente ellos saben lo que pasa ahí. A nosotros nos llegaron muchos mensajes de los auxiliares. Katy, eras una niña preciosa. Katy, tú eras la única que siempre nos saludó. O sea, la conocían. Y sin embargo me tocó, no sé, porque la encargada de convivencia escolar me dijo, uy, no tuve el agrado de conocer a tu hija. Entonces, hay personas que sí conocen. También auxiliares, por ejemplo, los del casino. Claro. Siempre, en todas partes, en las bibliotecas. Si hay una niña, un niño que se va a la biblioteca muy seguido, ¿tú crees que no es raro? ¿O es tan estudioso? ¿O es tan, no sé, puede ser, ojalá que lo sea, pero veamos, ¿qué está haciendo? ¿Está ahí haciendo nada? ¿Y por qué estás haciendo nada? ¿Por qué no buscando refugio muchas veces. Claro, hay un aislamiento social que se está generando y que nadie está viendo, pero ¿saben qué? La bibliotecaria o el bibliotecario sí lo puede ver, pero como no es encargado de convivencia escolar, como no es psicólogo, como no es auxiliar de la educación, no sé, usted dedíquese a los libros. No, es ahí cuando nosotros resaltamos el trabajo de cada persona de la comunidad. Son todos responsables. Qué importante, ¿eh? Qué importante, porque eso nos hace, y tú lo dijiste muy bien, es una comunidad mixta, o sea, todos tenemos responsabilidad en esto. Todos, y lo establecen desde, todos son más ojos que hoy día nos pueden ayudar a identificar que está ocurriendo algo. Y son más voces que también podrían de alguna manera llegar a estos protocolos o a esta información para poder levantar y tener estas alertas tempranas. La verdad que eso es lo que falta muchas veces, alertas tempranas y seguimiento. Pero son los egos los que callan esas voces y ponen ciegos sus ojos. ¿Por qué? Porque no, pues la encargada soy yo. Claro. El que le corresponde es a él. Usted limpie, usted atienda, abra la puerta. No, no. Hay porteros que han detectado ideaciones suicidas y que se han dado por conductas que vieron ellos. Porque ellos saben a la hora que llega, saben el que llega más tarde siempre, saben el que siempre llega temprano, saben el que llega corriendo a última hora, tienen otra relación. Entonces, o actuamos todos, aquí estamos en un barco, es donde actuamos todos o nos hundimos todos. Porque acá no es, se van a salvar unos pocos y otros no. ¿Por qué? Porque somos todos vulnerables. Y aunque se nos olvida, pero hoy día tuvimos un virus que nos vino a recordar que además de que somos todos vulnerables, somos todos mortales. Y el fallecimiento está a la vuelta. Nosotros hemos acompañado a personas que han fallecido, familiares, hemos asistido a funerales online, hemos acompañado a pérdidas de padres, de suicidio para Día del Padre. O sea, imagínate, todo eso, de eso estamos rodeados. Y quizás situaciones así nos estamos callando. ¿Y qué vamos a hacer? Nada. Cuando alguien fallece, ¿qué dices tú? ¿Qué se puede hacer? Nada. No, ¿cómo que no se puede hacer? Hay muchas cosas que hacer. Y primero nosotros motivamos a que sean testigos salvadores. Y el testigo salvador es el que dice, aquí pasa algo y yo voy a hacer algo. Y siempre hay que hacer, siempre hay algo que hacer. Oye, el alcance que han hecho con esta campaña de testigos salvadores, ese es el eslogan hoy día, ¿verdad? Esa es la consigna que motiva a la fundación, más que no más bullying, sino que pasaron a tomar protagonistas y a formar nuevos protagonistas de salvar
a sus propios pares. Exacto. Sí, en términos de alcance, en el 2019 dimos cerca de 200 charlas, llegamos a 80.000 personas en total, más o menos, no las contamos, pero eran sí, más o menos 80.000 y puede ser personas. un poco más. Como fundación hemos atendido más de 300 casos de ideación suicida y acoso escolar, en lo cual la atención que le hemos brindado es la contención inicial, la derivación, el ayudarlos a organizar ideas de las acciones que tienen que realizar y acompañarlos en ese proceso y derivar a psicólogos, psiquiatras especializados y abogados especializados en función de la temática de cada uno. Y efectivamente, como tú bien dices, iniciamos con esta campaña como contra el acoso, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que en verdad es el testigo salvador, es relevante, tanto para prevenir acoso como para prevenir suicidio, para prevenir violencia entre los jóvenes, para prevenir consumo en exceso. El testigo salvador, el poder activar jóvenes que sean testigos salvadores, que estén cuidándose y cuidando a su comunidad, nos puede ayudar a prevenir mucho de estas patologías que podemos ver como consecuencias de una mala salud mental. Y eso nos hemos enfocado. Bien. Estamos viviendo esta pandemia que nos ha dejado a todos en un modo stand-by en muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué se viene para ustedes post-pandemia quizás? Porque o bien siguen trabajando a lo mejor de manera virtual, ¿o no? Están haciendo cosas, bueno, como la entrevista esta que nos están hoy día dando, han hecho cosas, están haciendo charlas. Estamos enfocados a hacer más live, hemos hecho ya como 30 live en nuestra cuenta de Instagram, más que todo por dos cosas, para nosotros también aprender de distintas personas con las que hemos generado conversación, pero también para generar contenido y también educar en la medida que posible a las personas que nos siguen o que estén interesados en varias de las temáticas que hemos visto. Y porque muchos casos se generan en los live, son acogidos en los mismos live, y después nos pasa también, nos llegan muchos casos. También los podcasts. Hemos generado podcasts, estamos también con una iniciativa bien bonita que se llama Vínculos por la Vida, en la cual lo que estamos es generando una plataforma, una aplicación concreta, que vía mensajería de texto podemos poder contener casos de crisis de salud mental. Estamos en una etapa de marcha blanca inicial, en la cual tenemos 11 voluntarios que van a estar atendiendo esta línea entre semana en las tardes. Lo que queremos es, una vez superada la primera marcha blanca, poder ya empezar a hacer una captación masiva de voluntarios, personas sin necesidades que sean expertos en temas psicológicos, a los cuales nosotros como fundación les vamos a entregar un programa de 10 horas de entrenamiento en primeros auxilios psicológicos, de modo tal de poder activarlos y que nos donen una hora de su tiempo a la semana para poder conectarse a su computador y vía una aplicación chatear, solo texto, con personas, jóvenes, adultos, cualquier persona a nivel nacional que esté sufriendo una crisis de salud mental y requiera atención. Entonces en eso nos estamos enfocando en este año un poco. Este año no hemos dado muchas charlas, han sido más virtuales y más conversaciones, más que charlas. Estamos realizando talleres en ese sentido, estamos realizando muchos talleres de resiliencia, de activación de la resiliencia. Estamos trabajando con bancos locales para poder activar charlas de resiliencia a sus colaboradores, sus empleados, porque por lo que estamos viviendo y también post-estallido social, se ha generado un quiebre también para la misma empresa. Y varias personas de recursos humanos se nos han acercado diciendo, oye, la historia de ustedes de resiliencia puede aportarnos a nuestros empleados a poder ver desde otro punto de vista lo que están viviendo. Entonces también hemos estado enfocados en poder activar resiliencia, no solamente en las comunidades escolares, sino también en las comunidades de empresa. Y lo que más nos motiva, por lo menos para mí, es el programa este que te mencionaba de Vínculos por la Vida, que es un sueño que yo tenía de poder generar un espacio, texto, anónimo, en el cual los jóvenes se sientan cómodos en su espacio de comodidad de su celular, de hablar con alguien y buscar ayuda, y que del otro lado no necesariamente sean psicólogos, sino que sean personas como nosotros, que hemos vivido algún dolor y que desde ahí queramos ayudar a otro que esté sufriendo para ayudarlos a sacar adelante. La resiliencia no existe si no hay un vínculo, y por eso la plataforma la llamamos Vínculos por la Vida, que buscamos que esta persona que está sufriendo genere un vínculo con una persona que sufrió, pero que lo pudo superar, para que juntos puedan sanar sus propias heridas. Y eso es lo que hoy día nos motiva. Bueno, y eso felicito la iniciativa. Principio
de la pandemia también sacamos los podcasts, que fue una forma de poder ayudar especialmente a los profesores, porque hubo mucha ideación suicida entre los profesores. Entonces hicimos esos podcasts para que lo puedan escuchar tranquilamente, porque es un audio, y ahí generarles contenido, generarles un mensaje de ánimo, y si ellos quisieran dar un mensaje de ánimo, ahí lo tienen para poder reproducirlo sin ningún problema, gratuito, al acceso de todos, están en Spotify. Y también, bueno, este año escribimos el libro Yo elijo salvar, y que va a ser publicado el próximo año, donde contamos, bueno, la historia, lo que ustedes saben, lo que no saben, y al final también damos un montón, todo el trayecto y el proceso que vivimos con las charlas, lo que nos pasó y nos ha pasado a nosotros con estas charlas, y también al final damos todo un montón de, no de consejos, pero sí de formas de poder apoyar qué hicimos nosotros. Habla también una nutricionista para explicarte qué se hace en un proceso alimenticio en casos de duelo, cómo reaccionar, si tu familia está en duelo, si un amigo tuyo está en duelo, cómo reaccionar, cómo si ves ideación suicida, habla un perito judicial, hablan distintas personas que muestran qué pasa y cómo poder enfrentarlo. Entonces la idea es que esto lo tome un profesor y cambie su manera de ver la vida, que lo tome un papá y cambie su manera de ver la vida en su familia, que lo tome un hijo y diga, no, acá se puede hacer algo. Eso va directo a todo el público, pero eso ha sido parte de nuestro trabajo en este tiempo, por eso ha sido como un espacio especial el estar tranquilo. Ha sido un trabajo, ha sido un trabajo maravilloso. Ahora, ¿cómo nos gustaría que nos mencionaras nuevamente para que la gente que nos está escuchando sepa cómo acceder? ¿Me escuchó? ¿Cómo acceder a nosotros como fundación? Claro, claro, a ustedes como fundación y todas estas iniciativas que han creado nuevas respecto al podcast, lo dije bien, Leli, sí. Para que, claro, para que la gente que nos está escuchando sepa cómo acceder o cómo llegar, cómo tener acceso a esta iniciativa que ustedes hicieron. Mira, nuestro principal canal de comunicación es nuestro Instagram, fsomercl. Ese es nuestro principal canal. También estamos en Twitter, en la página web fsomer.org. Es nuestros principales canales. En Spotify también nos pueden encontrar buscando Fundación Sommer. Tenemos creo que 8 episodios de podcast que subimos, de resiliencia, empatía, vulnerabilidad. Principalmente esa es la forma. Casos, nosotros recibimos muchos casos por medio del mismo Instagram, el mismo Messenger de Instagram es clave, y el mail de la fundación que está también en la página web, redes@fsomer.org de organización. Esas son las formas en que la gente se comunica con nosotros y nos puede ubicar y podemos brindar apoyo o contención. Oye, muchas gracias. No nos queda más que agradecerles esta conversación que fue muy humana, muy intensa, muy humana, y quiero agradecerles. Tengo unas ganas de abrazarlos, pero inmensas, pero nos vamos a comprometer que nos vamos a tener que encontrar en algún minuto y dar ese abrazo. La verdad que ha sido muy, muy hermoso el relato y cómo desde esta mirada que ustedes tienen tan positiva, están ayudando a muchos que hoy día pueden estar sus propios hijos, o como tú también lo dijiste, Manuel, adultos que también viven desde la cara del mobbing en el mundo organizacional, que también pueden estar viviendo este tipo de situaciones. Así que no nos queda más que darles un abrazo virtual y agradecerles este minuto y esta instancia, y despedirnos como decía, con un gran abrazo desde acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, y bueno, lo último sería decirles que el dolor, sé que es un maestro, cuando tú aprendes con dolor, lo que aprendes con dolor no se te olvida nunca más, pero no dejemos al dolor como nuestro único maestro estable en nuestra vida. Comencemos a aprender con amor, no con dolor. Muchas gracias, Leli, muchas gracias, Manuel, por este mensaje maravilloso. Que mucha gente los va a estar escuchando y puede estar pasando por infinitas gracias, y de verdad, como dice Rodrigo, un abrazo virtual, que ganas de abrazarlos, de estar con ustedes ahí, pero
Muchas, muchas gracias, de verdad. Espero que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad. Gracias. De todas maneras. Chao, chao. Chao, chao. The summer is getting cold, my teardrops are starting to run. A beautiful book is Sunday now. And after I've been friends with the word goodbye, never thought you would be the one I see go. So remember me when you see a girl in a white dress, Taylor Swift playing on the radio. Think of me when it starts to rain. You said we'll be safe and sound if I stay by your side. But you're making your way to London tonight. This is our goodbye. You used to talk about New York City, now you used to talk about Tennessee. You're so much better than a cowboy. After these 2 years, never thought you felt like this. Never thought you would be the one I see go. So remember me when you see a girl in a white dress, Taylor Swift playing on the radio. Think of me when it starts to rain. You said we'll be safe and sound if I stay by your side. But you're making your way to London tonight, and I don't wanna let you go. I don't wanna say goodbye, and I don't wanna let you go. I don't wanna say goodbye. So remember me when you see a girl in a white dress, Taylor Swift playing on the radio. Think of me when it starts to rain. You said we'll be safe and sound if I stay by your side. But you're making your way to London tonight. This is our goodbye.